¿quiénes son estos sabios, encantadores? Ya habían aparecido los diálogos tempranos. Hizo falta un largo trabajo para llegar a esta segunda crítica de la poesía trágica, que sería una crítica ontológica. ¿Quiénes son estos sabios que hay que dejar fuera de Calípolis, la ciudad hermosa? En el Lión, en un diálogo temprano, platónico, Sócrates se encuentra con el rapsoda Ión de Éfeso, que vuelve a ganar un certamen. Sócrates lo desconcierta con sus preguntas. Dice, visto que Homero trata sobre distintas técnicas, sobre la técnica de conducir un carro, ¿quién podría distinguir mejor si Homero habla o no con exactitud? ¿Un médico o una auriga? Después de que Ión responda que siendo la auriga quien posee esa técnica, es él quien debe determinar si Homero habla con exactitud, pregunta nuevamente. Y cuando Homero describe una aventura para curar a un héroe, ¿a quién corresponde determinar si Homero habla con exactitud? ¿A un médico o a un rapsoda? Esta pregunta es una trampa, porque si Ión acepta que el médico es quien debe hacer esa determinación y no el rapsoda, entrará en una sucesión de argumentos que irán en la dirección de demostrar que el rapsoda no tiene conocimiento sobre aquello que está diciendo. Ión parece ignorar hacia dónde se dirige Sócrates y responde que es el médico quien posee ese arte y que por lo tanto es él quien debe determinar si esos versos son exactos o no. En efecto, hacia el fin del diálogo, el rapsoda va a terminar aceptando que no tiene conocimiento sobre las cosas a las que se está refiriendo en sus cantos, sino que canta por una suerte de endiosamiento. Endiosamiento, pero no sabe lo que dice. Bajo las preguntas de Sócrates, el poeta va a correr la misma suerte que el rapsoda. En Apología de Sócrates, Platón pone en boca de su maestro que él, intentando lograr su oráculo, se dirigió a los que parecían ser más sabios, encontrando en esa lista además a los políticos y artesanos y a los poetas. A estos últimos les preguntó qué querían decir sus versos, y lo que pudo concluir de su respuesta es que ellos no hacen sus versos por sabiduría, sino por ciertas dotes naturales y en estado de inspiración, como los adivinos y los que recitan oráculos. Así se va conformando aquella cadena de endiosados que Sócrates describe en el Lión, que contiene el poema, el rapsoda, el poeta y también el oyente. Todos quedan endiosados y principalmente no saben de lo que están hablando. La pregunta que hace Sócrates desconcierta, sorprende que necesite llegar con sus argumentos a la conclusión de que el poeta no tiene un conocimiento, podríamos decir, técnico sobre aquello de lo que está hablando. Podemos suponer que muy pocos le preguntarían hoy a un poeta acerca de la validez científica de aquello que está diciendo. Sin embargo, Sócrates necesita preguntarlo y con cierta insistencia. Para pensar esta insistencia, tendríamos que tener en cuenta que el poeta es el educador de la Grecia antigua. Este endiosamiento del que habla Sócrates en el Lión lo encontramos muy bien, abrimos la teogonía del cielo. Hay dos cuestiones que interesan destacar del proemio de la teogonía, para acercarnos a la función didáctica del poema. A Hesíodo se le presentan las hijas de la memoria, las musas, y le infunden una voz divina para celebrar lo venidero y lo pasado. Este acto en el cual el poeta habla con la voz que le infundieron las musas se llama aleterio. El poeta, cuando canta, saca del olvido. Este es precisamente el uso arcaico que se le daba al término aleteria y que históricamente se traduce por verdad, acá compuesto por la partícula negativa A y de T, que es olvido. Entonces no hay distinción en la Grecia arcaica entre el habla del poeta y las cosas mismas. Su palabra misma es verdad. La primera cuestión, entonces, el habla misma del poeta es de verdad. Continúa la teogonía diciendo que las musas cantan al unísono el presente, el futuro y el pasado. Lo que el poeta saca del olvido gracias a las musas, es decir, lo que recuerda, es lo pasado, lo presente y el futuro. El poeta cuando canta recuerda el orden permanente de las cosas. Su palabra misma es el orden de las cosas. Y lo último que voy a tomar de la teogonía, del proverbio, que un pasaje muy bello dice: incansable fluye de sus bocas su agradable palabra, brilla la morada del resonante Padre
de Zeus al difundirse la delicada voz de las diosas. En este pasaje es ambiguo porque no se sabe si se trata de una descripción o si es en la misma voz de las musas que reside enamorada de Zeus. De estos dos aspectos que mencionaba antes se puede deducir la función didáctica del poema. Lo que los poetas recuerdan y que los rapsodas interpretan dice el orden permanente de las cosas, el orden con el que se manejan los hombres tanto en el ámbito privado como en el ámbito de lo público. De este modo el poeta, al decir la verdad, muestra, enseña la forma en que debe conducirse un hombre tanto en lo público, es decir, el nomos, como en el derecho privado, el ethos, las pautas de conducta privada. Y esta misma función en la educación griega la habían heredado en los siglos IV y V los coros trágicos, que cabe destacarlo, es la parte de la tragedia que mantiene la estructura de verso, haciendo que sea más susceptible de ser memorizado. Esto mismo parece sostener esta cuestión de la educación y lo de ser memorizado, parece sostener el Corifeo en la comedia de Aristófanes, Las ranas. Dice, es justo que el sagrado coro dé buenos consejos a la ciudad y que la instruya. Entonces, para pensar un poco por qué el ensañamiento con los poetas. Esa función en la educación del espíritu griego que tenía el poeta hacia la que se dirige la pregunta socrática. ¿Homero tiene conocimiento acerca de lo que está diciendo? En la pregunta misma que hace Sócrates podemos leer una novedad respecto del habla del poeta que ubicábamos en la teogonía. Entre la palabra del poeta y la verdad hay una brecha, es lo que él pretende. Sócrates nos muestra una y otra vez que entre el habla del poeta y la verdad hay una separación, que se supone que la verdad está en el canto de los poetas, que ellos creen saber pero no saben. A esta pregunta le va a seguir otra. Si el divino Homero no tiene conocimiento sobre lo que dice, ¿cómo es posible que orientemos nuestro hacer por lo que dicen esos versos? En otras palabras, ¿por qué tomar por verdaderos los dichos de alguien que no tiene conocimiento acerca de lo que está diciendo? El asunto ahora va a ser dónde está la verdad, dónde hallaremos el fundamento de nuestro actuar, dónde encontrará un hombre la respuesta a cómo actuar justamente, tanto en lo público como en lo privado. Esta es la disputa en torno a la verdad. Había dicho al principio que Platón considera que los males de las ciudades se dan cuando las acciones de quien gobierna no tienen fundamento en las cosas que son realmente. Y lo mismo pasa en la democracia. En contraposición a esto, él va a proponer una ciudad bajo el gobierno de la idea del bien. En esta ciudad purificada, el ordenamiento jerárquico se dará siguiendo la armonía del principio de proximidad a la verdad. Entonces este es el argumento platónico. La ciudad debe estar bajo el gobierno de la idea del bien, y este determinará el actuar dentro de la polis. Entonces, ¿quién será este emisario del bien en la tierra? ¿Quién será el encargado de administrar justicia, poniendo freno, guiando y disuadiendo a las partes irascibles de la ciudad? Sócrates lo va a decir con todas las letras. A no ser que los filósofos sean reyes de las ciudades, o los que ahora llamamos reyes y señores, filosofen con integridad y de modo suficiente, y que por demás confluyan en el mismo hombre el poder político y la filosofía, y en cambio sean expulsados por la fuerza las numerosas naturalezas que se orientan exclusivamente a uno o a otro, es decir, o a la filosofía o al gobierno, no cesarán los males de las ciudades, querido Glaucón, y creo que tampoco para el género humano. Se trata de la principal tesis del pensamiento político platónico, en el que se consuman las bodas del Kratos y la existencia. La filosofía será la ciencia que se propone la salvaguarda de la ciudad, porque habla en nombre de la verdad. Ella dirige el entendimiento a lo que es y no se pierde, en principio, en las opiniones y las vanas apariencias, y por tal razón podrá guiar por el buen camino. Esto ya es conocido, así que yo voy a acelerar esto. No se da así
sin resistencia, porque cuando termina de decir eso le dicen: Sócrates, ¿qué discurso y qué argumento has sacado de tu boca? Ahora que lo planteaste, piensa que debe tener sobre ti una enorme cantidad de hombres, en verdad no despreciables, que tras arrojar los mandos para tomar más cómodos el arma que cada uno tenga a mano, estarían dispuestos a hacer cualquier resquicio. Sócrates, por lo que acabas de decir, te van a moler a palos. Así que más vale que te defiendas. Por supuesto que quienes están en la mira de Platón son los sofistas y logógrafos, dicho más general, los profesores de elocuencia política. Esos que escribían discursos modelos que se proponían para imitación de sus discípulos. Se trata de un uso de la retórica aplicada a aumentar el poder en el aula. Una disputa anárquica en la cual es lícito cualquier recurso para obtener el triunfo. Son discursos que la óptica platónica no están fundados en lo verdadero. Estos solo se orientan por apariencias y al no entrar en relación a la luminosidad de las cosas que son, andan vagando en las tinieblas del desconocimiento. A diferencia de los discursos fundados en lo verdadero, estos cierran, se manejan exclusivamente en el plano de lo mismo. Pero Platón sabe que no hay forma de expulsar del ágora a los sofistas y su práctica política si no se produce un giro en la educación. Sabe que su cruzada política y educativa no será posible si no logra que los atenienses dejen de oír a los poetas trágicos y se pongan a buscar las causas de lo que realmente es, que se hagan amantes no de la opinión sino de la verdad. Por eso la crítica de la poesía trágica atraviesa transversalmente los 10 libros de la República. Una de las cuestiones que quiere cambiar es: paremos de intentar convencernos. Paremos esa actitud de dejarnos hechizar y de pretender hechizar al otro y pongámonos a esclarecernos mutuamente. Pero lo que se da entonces es el desplazamiento de la verdad desde la palabra misma del poeta hacia lo referido en el logo filosófico. El fundamento de lo dicho se desplaza desde la enunciación misma hacia el objeto referido en el enunciado. El logo filosófico es verdadero porque quien lo enuncia vio a través del ojo del alma las formas y éstas fundan su discurso. Este discurso podrá salir victorioso de todas las objeciones que un posible interlocutor puede hacerle, porque al estar fundado en la verdad es infalible. Ya no es el habla misma, sino el vínculo que hay entre el logos y lo que es realmente. Entonces, en síntesis, la segunda crítica, el segundo movimiento de la crítica reside en que los poetas creen saber pero no saben. La verdad está en el filósofo y la educación debería girar hacia esta nueva musa. Habla de una nueva musa en la República. La poesía trágica imita mal, no toma como modelo lo que es en sí, las formas. El filósofo sí es capaz de imitar a partir del modelo que es la belleza en sí. Esto es algo que yo voy a pasar, que es donde se articula el banquete de la República, donde habla del ascenso del filósofo hacia la belleza en sí. Entonces paso al tercer movimiento de la crítica, que es el que más me interesa. El tercer movimiento de la crítica de la poesía trágica, que es el movimiento trágico. Hasta lo que viene diciendo, podría sencillamente decirse que la persuasión es un efecto que produce un discurso verdadero y a la inversa, un discurso que no guarda su fundamento en la verdad no persuade, si no fuera porque el canto de los poetas no entra del todo en esta clasificación. Platón nota que por más que los poetas canten sin conocimiento, esa imitación del tercer grado, esto produce un efecto en quien lo escucha. Esto va a desencadenar el último y decisivo movimiento de la crítica a la poesía trágica. Hablo de la imitación en tercer grado porque empieza hablando de la imitación, ya no como estilo imitativo, digamos, hoy diríamos estilo dramático, sino que la imitación en tercer grado es por
Si tenemos, dice, la idea de la cama, tenemos una cama palpable que podemos ver, el pintor imita el objeto sensible, ¿no? Entonces es una imagen de algo que a la vez es imagen, por eso el tercer grado. Entonces, ¿qué podría importarle esa imitación del tercer grado? Y justamente ese es el problema. Pero hay algo que sucede cuando Rapsoda canta el poema en el que se refiere a la estrategia de una batalla, que no pasa cuando un estratega describe su arte. Y Sócrates lo dice así: el poeta pinta ornamentos por medio de palabras y frases en cada una de las técnicas, sin saber hacer otra cosa que imitar. De modo que a esos que contemplan solo por palabras les parece que toda vez que se habla respecto de zapatería con verso, ritmo y armonía, se habla muy bien. Tan enorme fascinación poseen naturalmente estas cosas, porque las obras de los poetas, despojadas de los ornamentos de la música, por ellas mismas, se parecen a los rostros de los jóvenes que no son bellos, tal como se los llega a ver cuando la flor de la juventud los abandona. Es decir, lo que él dice, lo que no se dan cuenta es que ustedes creen que es verdadero lo que dice el poeta, pero si se los empieza a despojar de sus ornamentos, es feo. Como también habla de eso, de los rostros que a la distancia pueden parecer bellos, pero cuando uno se acerca ya no lo son. Cuando uno se acerca y lo ve bien ya no son. Si le sacamos al canto del poeta su colorido musical, este pierde su encanto. Entonces, el efecto que produce lo dicho no guarda su fundamento en lo verdadero. Se trata de una práctica de la palabra que seduce, que afecta, que conmueve hasta el extremo y es tomado por verdad por quien escucha, pero no persuade porque dice algo verdadero, sino que su fundamento reside en lo dicho mismo. Cuando queremos remitir ese efecto de conmoción que produce, solo nos encontramos con esos restos, con ese rostro que ya ha perdido su belleza. Eso ya no está ahí. Ahí aparece una profunda discordancia. La palabra del Rapsoda conmueve, seduce, afecta y persuade a quien está escuchando, aún aceptando que habla sin conocimiento sobre el objeto al que se está refiriendo su canto. Algo conmueve a quien escucha y no puede ser pensado más que en la iniciación misma. La verdad aparece y se muestra ahí, mas su fundamento es ilocalizable. Y cuando, insisto en esto, y cuando se quiere remitir ese efecto que se produjo en los espectadores y en el Rapsoda mismo, porque John dice que cuando él canta, él mismo queda conmovido y sorprendido por lo que cantó. Entonces, cuando se quiere remitir ese efecto que se produjo, eso ya no está ahí, eso que supuestamente lo habría producido. Se trata tan solo de palabras, restos de lo dicho. Se trataría de un hacer con la palabra totalmente distinto al que estaría proponiendo la filosofía. La poesía seduce y conmueve, dije, haciendo que lo dicho sea tomado por verdadero, aun cuando no lo sea. Esta va a ser entonces un hacer que corrompe, conmueve y seduce a los hombres rectos. Entonces dice Sócrates: no hemos presentado todavía la acusación más grande contra la poesía, pues posiblemente lo más aterrorizante es el poder corruptor que tiene sobre los hombres rectos, excepto algunos poquísimos. De algún modo, cuando los mejores de nosotros escuchamos a Homero o a algún otro de los poetas trágicos, mientras imita a alguno de los héroes sumidos en el dolor, extendiéndose con largos parlamentos, en lamentos, cantando y golpeándose el pecho, sabes que nos alegramos y dejándonos llevar por ellos, los seguimos experimentando lo mismo, a la vez que los admiramos seriamente como a un buen poeta que nos conmueve en tan alto grado. Es aterrorizante su poder corruptor porque salvo unos pocos, muy pocos, aún sabiendo que allí no está el bello conocimiento, hace que dirijamos nuestra mirada y quedemos ahí conmovidos. Podríamos pensar que Platón nota que la poesía produce un estrago en la función política del filósofo. Decíamos que el filósofo ve las formas y con eso va a disuadir y dirigir a la ciudad hacia la virtud, pero
sabe que son títeres. Entonces, en su descenso a la caverna, donde él sabe que solo hay sombras y títeres, queda conmovido por una de esas sombras, experimenta lo que esa sombra está imitando, siente sus lamentos y sus alegrías. El filósofo estaría perdiendo en las opiniones, aún sabiendo que ese canto lo arrastra. Entonces no hay salvación. El filósofo baja a la caverna después de ver lo que realmente es y se encuentra con una sombra que habla. Podríamos pensar que este es un encuentro con las sirenas, con aquella superpotencia arcaica del canto, dicen por Jaime de Adorno. Al igual que Odiseo, el filósofo está advertido del engaño de su canto. Dicen que están diciendo la verdad, pero ahí los hombres perecen. Aún advertidos del engaño, ambos héroes no pueden evitar su atracción por el canto. La diferencia es que Odiseo se hace atar al mástil de su barco, escucha su canto y no cae en sus manos. Platón, en cambio, lo puede comprar. Si esta práctica de la palabra está ahí, ¿cómo seguir sosteniendo que la filosofía es el conjuro contra la corrupción de las pasiones de la ciudad? ¿Cómo sostener que uno, dirigiendo su mirada hacia las formas, va a poner fin al imperio de las pasiones humanas que conducen los males del género humano? Bueno, y por último, que Platón otra vez cita, que fue un pensador genial que dejó escrito esto, ¿no? Dejó escrito eso que su criterio pulsa y exige ser pensado. Unas cuestiones sobre esto que es solo adorno y que cuando se quiere ver qué es lo que se está diciendo más allá del adorno no hay nada. Eso es algo que me interesa y eso es algo que está que Nietzsche, más allá de su romanticismo en el nacimiento de la tragedia, lo pescó muy bien. Porque más allá de si se trata de lo dionisíaco y lo apolíneo, es interesante la lógica que propone él. Entonces, esto trágico como un efecto que se produce, algo que sucede ahí en la tragedia ática que atraviesa la luminosidad escénica. Dice, cuando movamos la figura luminosa y apolínea, pero cuando movemos la figura de la manera más visible y la vivifiquemos e iluminemos desde dentro, esta continuará siempre siendo tan solo apariencia, desde la cual no hay ningún puente que conduzca a la realidad verdadera del corazón del mundo Odiseo. Pero es la no relación entre los elementos apolíneos que presentan lo dionisíaco. Lo dionisíaco, dice, solo se presenta como efecto rompiendo la fuga de lo apolíneo. Algo se presenta y produce un efecto en quienes escuchan, pero cuando eso quiere ser reconducido a alguno de los elementos con que esto fue presentado, eso no es posible. Eso ya se perdió. No era eso. Y que esto después es retomado por Heidegger en una conferencia que se llama ¿Y para qué poetas?, donde vuelve a plantear algo similar. Analizando un poema de Rilke, habla de los poetas y para qué poetas en tiempos de penuria, un montón de cosas que dice sobre eso. Pero me interesa destacar algo que dice que es esto. Dice, sigue siendo dudoso cuándo somos de tal modo que nuestro ser sea canto. ¿Cuándo somos de tal modo que nuestro ser sea canto? Un canto que al cantar no resuena en cualquier sitio, sino que de veras es un cantar cuyo sonido no se aferra a algo que finalmente ha acabado por alcanzarse, sino por el contrario